El día de hoy vamos a acercarnos para examinar qué es lo que la Biblia menciona, contiene como parte de sus libros que le integran, de dónde procede ese término, qué es lo que realmente constituye una Biblia y cómo se llegó a formar. ¿Debe ser considerada la Biblia palabra de Dios o no debe ser considerada palabra de Dios? Vamos a examinar esto a la luz de la información a la que tenemos acceso. Partamos del hecho de que la palabra Biblia es una palabra griega, viene de un origen griego. Y esta palabra se refería a una ciudad que se encuentra en Líbano. Y esta ciudad, la ciudad de Biblos, era el lugar donde se producía la mayor cantidad de papiros. El papiro es el material en que se producían antes los libros, ahí se escribían. Entonces, al asociarlo con esta ciudad, se hablaba de los libros. Originalmente el término se refería a cualquier tipo de libros, biblos. Pero en el entorno cristiano se asumió esta expresión para referirse a los libros considerados sagrados y que llegaron a formar lo que se conoce hoy en el mundo cristiano como el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el mundo judío, estos libros sagrados se limitan a lo que en el mundo judío se hace llamar, es un acrónimo, el Tanaj. Este Tanaj, que equivale en orden a lo que el cristiano, en orden diferente y con distinta estructura. Por ejemplo, en el Tanaj, 1 y 2 de Samuel es un solo libro, 1 y 2 de Crónicas es un solo libro. También en el Tanaj encontramos que, por ejemplo, los libros de los profetas menores, todos los 12 libros constituyen un solo libro. Y hay algunos libros que originalmente no estaban incluidos, posteriormente se incluyeron, como Nehemías y el libro de, Primera y Segunda de Crónicas, que se constituyen en uno solo. Ahora, esta clasificación de los libros que se consideran sagrados está condicionada por el hecho de que se da por sentado que los libros contenidos en la Biblia, uno, tienen origen divino. Dos, su contenido se sabe, se cree que es verdad. Y tres, su contenido se considera palabra de Dios. ¿Cómo se clasificaron estos libros de lo que hoy llamamos Biblia? Debemos de estar claros que no fue Dios el que dijo estos libros deben de ser parte de la Biblia. No fue Dios. Ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento fue Dios quien hizo una lista y los puso para que se pudieran aceptar como palabra de Dios. No. Encontramos en el libro Introduction to the Old Testament, escrito por Harrison en 1969, en la página 112 de este libro dice: Esdras, sacerdote y escriba experto en la ley de Moisés, es ampliamente reconocido como una figura central en la recopilación y organización de los textos sagrados del judaísmo. Su labor, llevada a cabo durante el periodo del regreso del exilio babilónico alrededor del siglo V antes de nuestra era, consistió en consolidar las tradiciones orales y escritas que más tarde formarían el núcleo del canon del Antiguo Testamento. Entonces vemos aquí que se hace referencia a Esdras. Esdras, el escritor mismo del libro de Esdras, que era un sacerdote y era escriba, él es identificado como quien se da a la tarea de organizar, estructurar este material, una vez que ha terminado el exilio babilónico. Esto es importante subrayarlo porque el exilio y el retorno del exilio babilónico marcaron algunos hitos muy importantes dentro de la historia judía. Entre ellos, la creación de lo que hoy se conoce como la Tanaj, o el Antiguo Testamento en el cristianismo. También García, en el año 1986, en el libro Introducción al Antiguo Testamento, él escribe: el canon del Antiguo Testamento comenzó a definirse entre los siglos V y II antes de nuestra era, bajo la influencia de los escribas y maestros judíos, quienes seleccionaron los textos que consideraban inspirados por Dios. El proceso culminó con el establecimiento de los tres grandes bloques: la ley,
los profetas y los escritos. Entonces vemos cómo se entiende de que Esdras y posteriormente García no habla específicamente de Esdras, sino dice escribas y maestros judíos. Durante un periodo de más o menos 3 siglos se dieron a esta tarea. Podemos entonces estar claros que los libros que hoy tenemos clasificados como parte de la Biblia en la sección conocida como el Antiguo Testamento fue hecha por Esdras. No hubo ninguna dirección de parte de Dios sobre esto, sino que, como lo explica García, seleccionaron los textos que consideraban ellos inspirados por Dios, y Harrison escribe que recopilaron las tradiciones orales y escritas. Fue entonces el criterio de Esdras y de otros escribas y maestros judíos lo que permitió la selección de lo que en el mundo cristiano se tiene como los 39 libros del Antiguo Testamento o del Tanaj, y en el mundo judío se tiene como los 24 libros que constituyen el Tanaj. Originalmente 22 y luego pasaron a ser 24. Ahora, los criterios más utilizados para poder escoger los libros del Antiguo Testamento, según se sabe hoy, fueron que debían de haber sido escritos en el idioma hebreo, con algunas excepciones. Por ejemplo, excepciones como Daniel 2 al 7, Esdras capítulo 4, versículo 8 al capítulo 6, versículo 18, Esdras capítulo 7, versículos del 12 al 26. Y Jeremías capítulo 10, versículo 11. Estas secciones no fueron escritas en hebreo, sino en arameo. También otro requisito es de que hubieran sido escritos antes del periodo de Esdras y Nehemías y por figuras proféticas reconocidas. Además, que fueran usados en las actividades de culto y que fuesen temáticamente relevantes y coherentes. Debemos de recordar de que cuando se produce el inicio por parte de Esdras de este trabajo de recopilación, ya estamos hablando de un momento posterior al surgimiento de la sinagoga, que era y continúa siendo el lugar donde los judíos hacen la reunión cada sábado con el propósito de estudiar una porción del Tanaj. Ahora bien, referente a la clasificación de los libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, hallamos la siguiente declaración. Está en inglés, voy a traducirla, escrita por Ehrman en el año 2003, la página 230. El libro se llama Lost Christianities y dice que el primer autor cristiano, o el primer cristiano más bien, que intentó crear y abogó, defendió la idea de crear un canon del Nuevo Testamento con 27 libros, los que hoy forman parte del Nuevo Testamento cristiano, no fue otro sino Atanasio. En el siglo IV, él era el obispo de Alejandría. Este escribió una carta en el año 367 de nuestra era, más de 3 siglos después de que Pablo, que fue el primer autor cristiano reconocido, escribiera. Él, como obispo de Alejandría, envió una carta anual a la iglesia en Egipto bajo su jurisdicción. El propósito de esta carta fue establecer la fecha de la celebración de la Pascua dentro del mundo cristiano, considerando de que habían hecho ajustes en el calendario. Pero en esta carta él aprovechó para decir de que, como parte de sus consejos, las iglesias debían de reconocer la existencia de 27 libros, los que hoy son el Nuevo Testamento, y aceptarlos como una escritura canónica. Exactamente los 27 libros que recomendó Atanasio en su carta en el año 367 a sus iglesias en Egipto fue el canon que posteriormente fue aprobado. Y Bruce escribe en el año 1988 que fue en los concilios del año 393, concilio de Hipona, y el concilio de Cartago en los años 397 y 419, donde se aprobó oficialmente el canon bíblico, que incluía los 27 libros del Nuevo Testamento
una lista ya reconocida por la mayoría de las iglesias en ese momento. Ahora entonces hallamos que Atanasio, obispo de Alejandría, en el año 367 de la era común, fue quien propuso la lista exacta de los 27 libros que hoy se consideran el Nuevo Testamento. Y luego esta lista fue oficialmente establecida por la Iglesia Católica en el año 393 con el Concilio de Hipona y posteriormente con el Concilio de Cartago en los años 397 y 419. Entonces así podemos tener una idea más o menos general de cuándo y cómo se escogieron los libros de lo que hoy se conoce como la Biblia. Ahora aquí vamos entonces a ir a un asunto que considero sumamente importante. ¿Qué pretendemos que sea la Biblia? Respecto a esto no habría ningún problema si estuviéramos hablando de cualquier libro, porque la pretensión de un libro no necesariamente tiene que equivaler con lo que el libro en sí es. Pero con relación a la Biblia hay al menos dos pretensiones que obligan a examinar su contenido con mucho detenimiento. Estas dos pretensiones son que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y no palabra humana. Porque si fuese palabra humana, no tiene mayor relevancia. Y en segundo lugar, creemos que la Biblia contiene la verdad porque Dios es Dios de verdad. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? Aquí viene el detalle. ¿Es todo el contenido de la Biblia palabra de Dios? Vayamos y examinemos qué cosa es palabra de Dios. Y lo primero que debemos decir es que la palabra de Dios posee poder creador. A diferencia de toda otra palabra, la palabra de Dios posee poder creador, porque Dios es todopoderoso. Su palabra es la expresión de sus decisiones. Los seres humanos, por el contrario, nos hallamos con que nuestras palabras no son más que otra cosa, sino la expresión de nuestras ideas. Y se requiere de procesos muy difíciles y a veces imposibles de ser ejecutados con base en los recursos y el tiempo de los que disponemos para hacer que nuestra palabra se convierta en realidad. La primera vez que la palabra de Dios es registrada con relación a nuestro planeta, la hallamos en Génesis capítulo 1, versículo 3, donde se dice, y dijo Dios sea la luz. Y entonces, cuando Dios pronunció estas palabras, se produce el inicio del primer baile cósmico de fotones, golpeando la superficie del planeta y produciendo la luz. El texto solo dice, y fue la luz. Pero ahora hagámoslo nosotros. Digamos, sea la luz. Y claro, por nuestra palabra no se crea luz. No se crea nada por nuestra palabra. Momento tras momento, durante la semana de la creación, hallamos la palabra de Dios creando la expansión, creando el oxígeno, creando la tierra seca, creando los mares, creando la hierba, creando semillas, creando plantas variadas, colocando la tierra en su lugar, trayendo aves y bestias a la existencia. Es fácil captar esta diferencia cualitativa entre la palabra del hombre y la palabra de Dios. Y digo cualitativa porque no es de cantidad, porque no importa cuántas veces nosotros repitamos, sea la luz, podemos pasar nuestra vida entera repitiendo sea la luz y no tenemos la capacidad de crear ni siquiera un átomo, ni una parte ínfima de un átomo. No podemos. Es un asunto de cualidad. Dios posee poder creador en su palabra. Nosotros utilizamos la palabra solo para expresar ideas. Así que con relación a esta cualidad de la palabra de Dios, sabemos que una palabra salida de la mente o de la boca de Dios es infinitamente diferente a una palabra salida de la mente o de la boca del hombre. No somos dioses. Fuimos hechos no iguales a Dios, sino parecidos a Dios, a su imagen y conforme a su semejanza. No somos dioses. Por tanto, con base en esta cualidad, nunca puede una palabra humana considerarse igual o equivalente a una palabra salida de la boca de Dios. Lo que nos lleva a entender que leer los libros
de lo que hoy llamamos Biblia, debemos hacer diferencia entre lo que Dios dice y lo que alguna otra persona dijo. Ante la palabra de Dios, toca al hombre temblar, postrarnos abatidos para sabernos dichosos de escuchar lo que Dios dijo y nunca cuestionar, tratar de oponernos o creernos capaces de proponer algo diferente cuando Dios es quien ha hablado. En segundo lugar, la palabra de Dios es autoritativa. Además de que Dios es todopoderoso, su palabra es producto de su conocimiento perfecto. En ocasión previa al diluvio, el texto de Génesis 6 registra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Notamos la capacidad de Dios de conocer es cualitativamente diferente a la capacidad del hombre de conocer. Partamos de qué es lo que Dios ve aquí. Dios ve que la maldad era mucha. Dios vio las acciones de la gente en general, de los habitantes del planeta. Y Él mira que la maldad de los hombres era mucha, pero todavía va más allá. Nosotros no tenemos la capacidad de ver en la conducta de todos al mismo tiempo, ni tampoco podemos ver toda su conducta. Podemos ver tal vez en un momento una situación, pero no toda la conducta. Pero ahora, en segundo lugar, Dios, además de ver toda la conducta, dice que Él ve el propósito de los pensamientos. Dios conoce el razonamiento. Dios conoce el pensamiento, pero también conoce más que eso, las intenciones, porque dice que Dios ve el propósito del designio del pensamiento del corazón. Es decir, Dios mira los pensamientos, Dios mira los corazones. ¿Qué ser humano puede ver las acciones de todos y los pensamientos y las intenciones de todos? Para tomar una decisión perfecta se requiere del conocimiento perfecto. Y si mezclamos las cualidades de ser todopoderoso y la cualidad de conocer todo en forma perfecta, ahora hallamos a Dios a un nivel exponencialmente diferente al del hombre. No solamente puede todo, sino que sabe todo. La palabra de Dios es sentencia última e inapelable. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice Génesis 6, versículos 7 y 8. Otro episodio, el episodio de Sodoma. Sodoma y Gomorra son destruidas y nos muestra a un Dios que, teniendo un conocimiento perfecto, su palabra es sentencia. Él sentencia a los habitantes de Sodoma y Gomorra mientras salva a Lot. Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que haya venido hasta mí, y si no, lo sabré. Génesis 18, 20 y 21. Ahora, la validez eterna de las palabras de Dios versus la caducidad de la palabra humana marca otra diferencia. No existe límite temporal a la sentencia dada por Dios mediante su palabra, porque ahora aparece este tercer elemento, una tercer cualidad divina que los hombres no poseemos, y es la eternidad. Todo lo que Dios dice lleva el sello de sus características divinas. La palabra de Dios es eterna porque es la expresión de Dios mismo. Cuando Dios conversa con Abraham en ocasión del establecimiento del pacto registrado en Génesis 15, Dios comunica a Abraham: ten por cierto de que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La palabra de Dios no vence con el tiempo. 400 años previos anuncia esto. 4 generaciones predichas y el desarraigo de los habitantes de Canaán, para que los israelitas descendientes de Abraham posean hasta hoy la tierra que Dios anunció a Abraham hace unos 4000 años que les daría. La palabra de Dios no vence entonces con el tiempo.
Por tanto, sus sentencias son atemporales, lo mismo que sus promesas y sus compromisos. ¿Cuál de los seres humanos puede mantener una sentencia durante siglos? ¿Quién de los seres humanos es capaz de hacer que su palabra siga cumpliéndose después de 1 milenio, o 2 milenios, o 4 milenios? Nada hace vencer la palabra salida de la boca de Dios. Solo Dios puede anunciar algo para siempre, o hacer pacto para siempre, o prometer algo por siempre. Por ello, las palabras de los hombres no pueden ser, tampoco en su validez temporal, equivalentes a una sola de las palabras de Dios. Solo Dios puede establecer leyes que nunca se vencen. Así Él declaró diciendo: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Y en otras repetidas ocasiones se dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. Tristemente, de los seres humanos tenemos que leer: ya Moisés había muerto, o pero murió Josué, hijo de Nun, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Ni siquiera en cuanto al tiempo de validez, una palabra humana puede compararse con una palabra que sale de la boca de Dios. Únicamente respecto a Dios leemos: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahora hay un elemento más que debemos de mencionar, y es la certeza del cumplimiento de lo que Dios dice. Se diferencia de las intenciones expresadas en las palabras humanas. Cada vez que Dios anuncia algo, ya no hay margen de probabilidad de error. Siendo que Dios lo conoce todo y lo puede hacer todo, y Él es eterno, no tiene límites. Cuando Él anuncia algo para lo porvenir, no hay probabilidad de que eso no se cumpla. El profeta que profetiza de paz, dice el profeta Jeremías, en Jeremías 28:9, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Y en Deuteronomio 18, 21 y 22, Moisés el profeta dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el profeta. No tengas temor de él. Por tanto, no es el 90% de lo que el profeta dice que debe cumplirse. No. Cuando Dios habla, el 100% de lo que Dios dice se cumple. Vamos a revisar algunos ejemplos así. Vamos a tomar uno en el libro de Ezequiel, la profecía contra Tiro. Dios anuncia en Ezequiel capítulo 26 al 28 la destrucción de Tiro. Era una ciudad-estado fenicia que se burló de la caída de Jerusalén. Ezequiel profetizó de que esa ciudad sería destruida y que sus murallas serían derribadas y que sería como una roca desnuda. ¿Cuándo se cumplió esto? Esto lo profetiza Ezequiel durante el exilio de Israel en Babilonia, de Judá en Babilonia. En el año 586 antes de nuestra era, el rey Nabucodonosor II de Babilonia asedió Tiro durante 13 años. Aunque no la destruyó completamente, debilitó su poder. Pero en el año 332 antes de nuestra era, Alejandro Magno completó la destrucción de Tiro. Usó los escombros de la ciudad continental para construir un camino hacia la isla fortificada, cumpliendo la visión de que sus piedras, maderos y polvos serían echados en el mar. Revisemos otra profecía. Vayamos a una profecía mencionada por otro de los profetas, el profeta Jeremías. Profecía contra Babilonia. Jeremías capítulo 50 y capítulo 51. Jeremías profetizó la caída de Babilonia debido a su arrogancia y opresión contra otros pueblos, incluido el pueblo de Judá. Dijo que un pueblo del norte destruiría a Babilonia. En el año 539 antes de nuestra era, Babilonia fue conquistada por Ciro, viniendo del norte.
con el imperio persa cumplió la profecía. La ciudad cayó sin resistencia, marcando el fin del dominio babilónico. Revisemos otra profecía. Entre las profecías dadas por el profeta Isaías, miremos por ejemplo la profecía en contra de Asiria. Isaías declaró que Dios usaría a Asiria como instrumento de juicio, pero que posteriormente sería castigada por su arrogancia. ¿Cuándo se cumplió? En el año 701 antes de nuestra era, en el reinado de Ezequías, el ejército asirio, liderado por Sennacherib, fue derrotado milagrosamente en Jerusalén. Y en el 612 antes de nuestra era, la caída de Nínive, la capital asiria, ocurre cuando los medos y babilonios conquistaron la ciudad. Este evento entonces marcó el fin del imperio asirio hacia el año 612 de nuestra era. Vemos entonces que cuando Dios habla, no hay probabilidad de que algo no se cumpla. Ahora, respecto a esto, igual que en referencia al poder creador de la palabra de Dios, la capacidad de Dios de conocerlo todo, o la eternidad de la palabra salida de la mente de Dios, también la certeza y veracidad del contenido de la palabra de Dios se diferencian de la palabra del hombre, porque el hombre no tiene la capacidad de ejecutar lo que dice, ni tampoco de decretar que sus palabras puedan ser decretos perpetuos, ni de conocer la verdad completa o de pronunciar sentencia con certeza. El ser humano no tiene esas capacidades, pero Dios definió que debe ser considerado su palabra. Para poder aceptar algo como palabra de Dios, no es porque se lee en los lugares de culto, no es porque la mayoría lo acepta como válido, no es porque fue escrito en este o en aquel idioma o porque lo escribió un profeta o no. Dios definió que debe ser considerado su palabra. Revisemos. Cuando sale Israel de Egipto, esta salida marcó un momento histórico sin precedentes para la humanidad. Dios una vez más manifiesta su presencia y habla a los hombres. Moisés clama a Dios y Dios le responde. Aarón es el brazo derecho de Moisés desde el regreso de Moisés a Egipto y mientras se presentan delante de Faraón. Dios habla desde el Sinaí por vez única a todo el pueblo de Israel y luego manda a los ancianos que suban al monte con Moisés. Aarón queda a cargo del pueblo. Es una posición sin duda privilegiada. Esto lleva a Aarón junto a su hermana María en un momento en que Moisés toma una decisión personal de tomar como esposa a una mujer de piel morena procedente de Cus, una región de Egipto. Esto conduce a Aarón y a María a confundir lo que es palabra de Dios con lo que es opinión humana. Noten cómo en el libro de Números capítulo 12, versículos 1 y 2, y luego los versículos 4 al 8 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Notan entonces cómo es fácil confundirse y creer de que la palabra que Dios pronuncia es igual a la palabra del hombre. Aquí Aarón y María plantean un desafío y dicen: ¿acaso solamente por Moisés ha hablado Dios? Cuando Moisés viene y trae los mandamientos, ¿acaso vale más esa palabra que la palabra que nosotros pronunciamos? Y entonces dice el texto: y lo oyó Jehová. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová.
¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Este episodio es de suma relevancia para nuestro estudio. Aarón y María reclaman que su opinión es tan válida como los mandamientos que Moisés transmite al pueblo de parte de Dios. ¡Qué error! Los puestos no convierten la palabra del hombre en palabra de Dios. ¡Qué error! La religiosidad de alguien no convierte su palabra en palabra de Dios. ¡Qué terrible error el de Aarón y María! Y que se continúa hoy cometiendo, confundir las ideas, las opiniones o los acuerdos con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es idea, no es opinión o no es acuerdo. La palabra de Dios es sentencia o mandamiento perpetuo, inviolable e incondicional. Dios ahora define lo que es su palabra. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que de fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. La palabra que Dios transmite solo lo hace mediante su comunicación cara a cara a Moisés, a quien le dictó la ley, mediante sueños o visiones a los profetas, y más tarde añade también a través del Urim y el Tumim al sumo sacerdote, de acuerdo a Números 27-21. La palabra de Dios, por tanto, siempre será palabra que proviene directamente de Dios, y Él la transmite a los profetas mediante visiones y sueños, o al sumo sacerdote mediante la respuesta a algunas preguntas planteadas y respondidas mediante el Urim y el Tumim. No hay misteriosos oráculos inventados por los hombres, ni historia antigua o contemporánea. No hay consejos ni alabanzas. La palabra de Dios es decreto, acción creadora, sentencia y advertencia. No hay en la palabra revelada por Dios variación. No hay forma en que lo que Dios anunció ayer pueda ser 2 siglos después entendido o interpretado de forma diferente. No hay doble aplicación para una sentencia divina, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No hay errores en la palabra de Dios. No puede ser que si Dios habló a través del profeta Oseas, en Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose a Israel, pueda luego lo escrito por Mateo ser considerado palabra de Dios cuando trata de aplicar esta profecía a Jesús, en Mateo 2:15. No puede ser que la profecía dada como una señal al rey Acaz de que Dios salvaría a Judá de la amenaza de los sirios e israelitas, y que esa señal sería que la esposa de Isaías tendría un hijo que sería la señal de que Dios estaba con Judá para librarlo, ahora Mateo tuerza el texto de Isaías 7:14 y se lo aplique a Jesús. No hay forma en que esto pueda ser válido proviniendo el texto de Isaías 7:14 de la palabra de Dios, una palabra que no cambia. Es evidente que Dios, cuando habla, su palabra no es igual a lo que sale de la mente del hombre. Cuando es palabra de Dios es porque Dios lo dijo. Esa fue la confusión de Aarón y María. Confundieron la palabra de Dios con su criterio, con sus ideas, con sus razonamientos, sin importar si quien pronuncia esta palabra pueda ser un profeta. No es palabra de Dios porque el profeta habló. No, es palabra de Dios solamente cuando Dios reveló. Y esto se hace evidente en el episodio que encontramos en 2 de Samuel 7, del 2 al 5, y 2 de Samuel 7, 12 al 13. Cuando David le dice al profeta Natán que quiere edificar el templo para Dios, y el profeta le dice: haz lo que te venga a la mano porque Dios está contigo. Pero esa misma noche Dios viene en sueños al profeta Natán y le habla y le dice: dile a David de que él no va a edificar casa, de quien va a edificarme casa va a ser un hijo suyo, no él. Ni siquiera la palabra de un profeta podía ser considerada palabra de Dios, ni podía hablar diciendo que Dios había dicho cuando Dios no había hablado en forma expresa.
Por tanto, a pesar de las mejores intenciones de quienes seleccionaron los libros que hoy tenemos en la Biblia, y a pesar de que durante mucho tiempo estos libros han sido llamados palabra de Dios, no podemos aceptar que todo lo que está escrito en la Biblia sea palabra de Dios, porque Dios no dijo todo lo que se halla ahí en la Biblia. Es palabra de Dios exclusivamente lo que Dios ha hablado, comunicándolo a Moisés cara a cara, a los profetas mediante visiones y sueños que nunca pueden contradecir ninguno de los mandamientos de la ley. Así, ni Pablo, ni los apóstoles, ni David, ni Aarón el sacerdote, ningún ser humano antes ni ahora podía atribuirse la autoridad de que su palabra sea considerada palabra de Dios. Solo Dios, si Él lo dice, es palabra de Dios. Y esa palabra es eterna, todopoderosa y autoritativa. Si alguien pretende hablar en nombre de Dios sin que Dios le haya dicho esa palabra y pretende que sus palabras sean consideradas palabra de Dios, Dios sentencia al respecto. Y Dios dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Lo dice Deuteronomio 18:20. Cuando hay tantas voces que hablan pretendiendo hablar en nombre de Dios, en los púlpitos, las iglesias, los pastores, los sacerdotes, los rabinos, los sabios, los maestros, los concilios, las juntas, pretenden que su palabra sea palabra de Dios, debemos percibir hoy más que nunca la infinita diferencia entre lo que Dios dice y lo que el hombre dice. Dios nos dice hoy, entonces tus oídos oirán a tus espaldas. Palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Yo te desafío a que oigas a Dios hablando. Examina en lo que está escrito ahí, en todos esos libros, examina qué dijo Dios y qué no dijo Dios. Lo que dijo Dios es mandato, es advertencia, es profecía. Lo que no dijo Dios es idea, razonamiento, consejo, alabanza, y puede ser muy bueno, pero no puede ser considerado al nivel de llamarse palabra de Dios. Dios te conduzca para que ante su palabra tú y yo nos postremos, temblemos y la obedezcamos sin ninguna discusión. Dios te bendiga.